La ampliación de la Bombonera es un tema que se ha repetido en las últimas épocas del club, especialmente en los años de campaña electoral. Pero hasta ahora, ninguna dirigencia pudo concretar la tan ansiada ampliación del estadio de Boca. La necesidad de aumentar la capacidad es una prioridad para los hinchas ceneices ante la creciente demanda de los socios que se quedan fuera en los partidos. Uno de los mayores inconvenientes a la hora de ampliar el estadio son las trabas en la compra de las 2 manzanas linderas a la cancha. Ante la negativa de los vecinos de vender sus propiedades y la convicción de no mudarse a otro lugar, la posibilidad de agrandar la Bombonera ha estado estancado. La idea del actual presidente del club, Juan Román Riquelme, es la de armar un proyecto propio. Hasta el momento el nuevo proyecto aún no se ha presentado oficialmente, pero cuando se anuncie, le haré su propio video hablando de todos los detalles del nuevo plan de ampliación. Pero hasta entonces, repasemos algunos de los proyectos que tuvo la Bombonera a lo largo de los años. En el canal ya hay una primera parte donde hablamos del mismo tema, por si quieren verlo. Y sin nada más que decir, comencemos. Este plan es apolítico y está impulsado por el socio del club Fabián Fiori, quien en 2016 convocó a ingenieros que idearon el proyecto esloveno. En la actualidad, el proyecto tuvo modificaciones presentando algunas mejoras respecto a la idea inicial, por eso a su nombre se le añadió el plus. Fundamentalmente se ampliará el aforo de los 12.000 planeados en un primer momento a unos 25.000 espectadores, con la Bombonera llegando a una capacidad alrededor de 80.000 personas. Con este proyecto, se respetaría la curvatura del diseño original, ya que no se cortarían calles, ya que solamente sufriría un desplazamiento de unos metros. Las obras contemplan la compra de la primera y segunda línea de lotes para levantar una tribuna similar a la del proyecto Bombonera 360, para terminar de dar forma al óvalo del estadio. Mediante este proyecto, Boca no tendría que comprar todas las propiedades sino la mitad de las mismas, lo que demandaría una inversión menor. Además, no cortaría la circulación en la calle aledaña. También se contempla hacer un paseo comercial con locales de primeras marcas, una torre de homenaje con observador turístico y generar espacios para espectáculos al aire libre. La Escuela Superior de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Morón presentó su proyecto de ampliación y reforma de la Bombonera. El proyecto plantea reflexionar en torno al aforo del estadio y su adecuación a los tiempos actuales buscando atender a las necesidades de los socios y dirigentes, los problemas sociales que involucran a los vecinos del barrio y los problemas ambientales de la ciudad. El nuevo proyecto Piel de la Bombonera se centra en 3 ejes. El primero de ellos propone la ampliación del estadio, buscando alcanzar una capacidad para albergar a 85.000 espectadores, manteniendo la memoria, la relevancia cultural, social y simbólica del edificio y consolidando el sector ligado a las actividades del club. Por otro lado, tras mantener el estadio en el sitio, se aspira a trabajar en una propuesta urbana completa e integrada al barrio, con un gran parque público y parques más pequeños, plazas y calles peatonales y espacios de calidad para el disfrute de los vecinos y visitantes. En tercer lugar, la propuesta busca transformarse en una instalación generadora de energía y oxígeno, actuando como atracción para la flora y fauna a modo de parque o reserva ecológica. A través de una piel que bordea y rodea a todas las actividades del club, se plantea interactuar con el medio natural, generando oxígeno, tratando el agua y cubriéndose de vegetación, que es capaz de convertirse en alimento para los habitantes y organismos. Este proyecto refuerza las características históricas de la Bombonera, la geometría de los 3 lados curvos contra el límite recto del edificio de palcos. Una obra construida por fuera, sin intervenir en el funcionamiento del estadio. En las mejoras del proyecto, será el cambio de la segunda bandeja para incorporar un entrepiso de palcos en una ubicación privilegiada, sumado a la construcción de una cuarta bandeja con capacidad para 22.500 espectadores, todos sentados. Todo cubierto con un techo liviano que dará protección de la intemperie y de una mejor acústica al estadio. Con respecto al edificio de palcos, se incorporará 6 nuevos pisos, sin afectar a los actuales. Con todas estas modificaciones, llevaría a la Bombonera a tener una capacidad de 77.500 espectadores. Además de los cambios para ampliar la capacidad, también se harían otras mejoras, como la construcción de un estacionamiento, nuevos sistemas circulatorios de escaleras perimetrales para unificar todo el estadio, sumado a los nuevos ascensores. Uno de los últimos proyectos que se han revelado fue el del arquitecto Rodrigo Vidal. El mismo apunta a realizar una ampliación sin tener que comprar las propiedades de los vecinos. El mismo sería para 90.000 espectadores, llevaría un tiempo de obra de 12 y 18 meses, y sería con el terreno que le pertenece al club. Para empezar, el campo de juego se elevaría hasta la segunda bandeja y se desplazaría hacia las vías, por lo que de realizarse, se sacará la primera bandeja y el edificio de palcos, y se construiría un nuevo tercer anillo, junto con la creación de 440 palcos VIP.
Los palcos serán en dúplex y para 6 personas, el primero al nivel del césped alrededor de la cancha y el resto entre la segunda y la tercera bandeja. También se incluye la construcción de un estacionamiento de 3 niveles y un nuevo microestadio para el equipo de básquet para 15.860 fanáticos. Y por último, el estadio estaría cubierto con una piel inteligente, que estará conectada con unos sensores a las bandejas de hormigón de la cancha de Boca, que detectarán el movimiento y que hará que la piel lata cuando la gente esté saltando. Y hasta aquí el video. ¿Qué opinan de los proyectos de remodelación y ampliación para la Bombonera? Déjenlo en los comentarios, denle like, síganme en mis redes sociales y suscríbanse para más contenido, ayudarían mucho al canal. Hasta la próxima. Bye.